Bueno, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso al nuevo miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es don Richard Medina, que ahora se suma a su currículum, economista, coordinador de la carrera de Economía de INTEC y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Cristian. Sabes que tenemos una amistad de muchos años. Un saludo a Kelvin, a todos los que nos escuchan a través de distintas plataformas. Siempre me gusta venir por aquí porque siento que es mi casa. Richard, un nuevo escalón se abre en tu carrera personal, profesional y política, que es ser miembro del comité político ante una tragedia que nadie quería que pasara, pero la vida sigue, lamentablemente. ¿Qué se ha sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muchos años en el comité central y ahora miembro del comité político. Mira, yo subo por una vacante que se abre en el comité político, por el muy triste fallecimiento de don Roberto Rodríguez Marchena. Marchena y yo éramos amigos. Yo lo conocí en 2010, a finales. Una gran responsabilidad ahora tienes. Sí, son unos zapatos muy grandes de llenar. Yo creo que Marchena desentó la política con su accionar. Y fue una persona orientada a resultados que le sirvió mucho al gobierno primero, Danilo Medina, a su candidatura, y luego ya en su función de miembro del CP, del miembro del comité político, bueno, fue instrumental en esta renovación que ha habido en la imagen del PLD. Yo creo que son unos zapatos muy grandes para llenar, un caballero, una de las personas más cultas que yo he conocido, y él fue un mentor en cierta medida porque siempre me dio consejos de cómo hacer ciertas cosas. O sea, que una amistad de 15 años, un mentoreo de más de 15 años y todo lo que yo tengo para ver ahí. Un hombre decente le entregó a otro hombre decente su silla. Bueno, vamos a ver. Yo creo, como te digo, hay mucha responsabilidad y lo que yo quiero, siempre lo he dicho, es llegar con muchas ganas de trabajar y que se me dé trabajo. Esa es la aspiración. El Partido de la Liberación Dominicana ahora se rumorea que anda en una crisis. Una crisis como tras bastidores, porque nadie dice nada y todo se sabe. ¿Qué está pasando en el PLD? ¿El PLD está unido, está dividido? ¿Qué pasa con las candidaturas presidenciales? Bueno, el proceso de candidaturas presidenciales se va a ir definiendo en el primer trimestre de 2026. Ahí lo que se va a elegir es un precandidato que vaya a cumplir con los procesos de la Junta en octubre de 2027, con los procesos que demanda la ley de partidos políticos, y cualquier otro compañero o compañera que quiera en ese momento competir, pues también podrá hacerlo. O sea que se va a cumplir perfectamente con los plazos de la Junta Central Electoral. El que salga aquí va a tener apoyo mayoritario y eso es lo que se busca, así como sucedió con Abel Martínez en octubre de 2022 y varios compañeros más, pues que se quiere replicar esa experiencia, pero yo creo que fue relativamente positiva en el sentido de que nosotros pudimos tener un candidato presidencial a tiempo. Ya la forma de ponerse de acuerdo, yo creo que es algo que hay una comisión designada, ellos son los que están trabajando el tema y los aspirantes o posibles aspirantes, bueno, irán definiéndose en base a cómo ellos lo vayan considerando y de acuerdo a lo que vaya trabajándose con esa comisión de trabajo. Richard, ¿cómo están los ánimos en el Partido de la Liberación Dominicana a nivel de la cúpula, de la dirigencia media y de la dirigencia de base de cara a liderar lo que sería un proceso de unificación de la oposición, o si eso no está en agenda del PLD actualmente? Bueno, el PLD es el único partido que está creciendo ahora mismo. Todas las encuestas que se han ido publicando nos marcan a nosotros creciendo. La última salió donde Roberto Cavada nos da un 24% aproximadamente y nos pone por encima de los partidos de oposición. Nosotros estamos enfocados en trabajar la marca PLD, en aportarle a la ciudadanía oposición constructiva, oposición responsable, pero también acompañamiento a las múltiples carencias, los múltiples problemas que este gobierno ha empeorado y ha causado para toda la sociedad dominicana. Entonces, en eso es que está el PLD. El PLD está en hacer oposición, el PLD está en crecer, en fortalecer su marca y también en visibilizar esa catero, ese grupo de políticos buenos, políticos nuevos, gente de mucho trabajo, de mucha experiencia que está ahora mismo dirigiendo el partido. Richard Medina. Richard, ahora eres miembro del comité político, como bien decía Cristian. Pero Richard también funge como secretario general de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ¿verdad, Richard? Todavía eres secretario. Todavía, sí. Entonces, es su jefe partidario. Así es, desde hace mucho ya. Richard, entonces la gente quizá no entiende cómo
se conjugan todas estas profesiones que leía Cristian en el currículum? No, pero él ahora sale como secretario general, porque Viene un creo que los proceso estatutos ahora. dicen que tú no puedes ser comité político y ejercer una función Los estatutos de lo que terreno. mandan es que tú no puedas ser presidente de la de internet. circunscripción. Ok. De la Pero circunscripción. entonces, ¿cómo se da esta conjugación de un hombre que está en la punta de lanza de la academia, porque estás involucrado, inmerso en la formación de economistas en quizá la mejor escuela de economía que tiene el país, contigo a la cabeza, y con muchos otros hombres y mujeres de gran valor, pero también estás involucrado en un proceso político? O sea, ¿cómo manejas ese día a día y qué tan difícil es quizá llevar tus responsabilidades a buen puerto? Yo sé que tú eres un hombre de una gran formación. Richard viene de Harvard. ¿Cómo que dice el bumper del programa de la mañana? Ni es de Medina, ni es de la Meca. De la pero Meca, sí. tú tienes una gran formación política y profesional. ¿Cómo se conjugan estas responsabilidades? Mira, son retos. Yo tengo por regla que en el ambiente académico y en ambientes laborales no parcializarme con posiciones políticas. Yo respeto mucho la academia y respeto mucho mi ejercicio profesional. Yo soy consultor también, o sea, soy consultor privado. Y Pica más que el sol de las 2. Trabaja. no copiando de ustedes, que son activos 20-30, como dicen por ahí. Entonces, trato de no parcializarme. O sea, cuando yo doy, inclusive desde el punto de vista político, una opinión en los medios de comunicación, es una opinión basada en datos. Si yo doy desde el punto de vista del ejercicio profesional una opinión, es una opinión primero en lo que yo creo, que es lo correcto, y segundo, es eminentemente basada en datos. A nivel ya de la enseñanza, yo nunca le he hablado a un estudiante, y lo he decidido así, de temas políticos. Pienso que hay que respetar los espacios y hay diferentes formas de uno también influir, incidir, y parte de ella es mostrándose de manera ética dentro de todas las responsabilidades que uno tiene. Que el que lo vea así tan serio, ¿verdad? Tan bien formado y que llegó de Harvard, no se lo imagina con una bandera en la independencia, pero ahí está él, hijo de un gran dirigente también. Un saludo para tu padre. Estábamos juntos tú y yo en la campaña. Así es. Pero a mí lo que me llama la atención y quisiera que la gente entienda, Richard, es cómo entra un joven como tú a la política. Porque a veces la gente entiende, no, son técnicos. Ellos son técnicos. El PLD tiene grandes técnicos. Pero así como tú eres un gran técnico por tu formación profesional, también eres un gran activista político en el territorio. Entonces, ¿cómo empieza Richard Medina? Que quizá el trabajo político se empieza antes de ese nivel de formación académico al que tú has llegado y al que tú sigues construyendo. ¿Cómo te involucras y no te vas del activismo político aún siendo un profesional consagrado? Porque mucha gente entiende que esas dos cosas no pueden ir de la mano y perdemos en la función pública grandes mentes porque ponen a veces quizá los intereses particulares por encima de los de la patria. Mira, yo empecé política a los 12 o 13 años porque mi papá toda la vida ha sido dirigente medio del Comité Intermedio Capitán Máximo Cabral en San Carlos. Entonces hay las actividades de la familia, de mi papá, de mi mamá, de mi tía, mi hermano y yo, aunque éramos niños, pues era irnos los domingos a hacer trabajo de padroncillo, cuando hubo trabajo de padroncillo, después del Congreso 2001, a hacer visitas casa por casa. Esfuerzo concentrado, toque de bandera. Entonces, esa era la actividad familiar los fines de semana, sábado en la tarde, domingo en la mañana. Yo siempre vi eso, me fue gustando, vi que los gobiernos del PLD realmente cambiaron la calidad de vida de la gente. Este país progresó de manera importante, sobre todo los últimos 16 años. Y me fui enamorando de la política. O sea que yo nací en el PLD. Luego, obviamente, yo fui estudiando, fui formándome a nivel político, pero también formándome a nivel profesional. Y las dos cosas como que conjugan, pues tú, economista, va muy bien con la política y también va muy bien con actividades profesionales fuera de la política. Entonces, gracias a Dios yo he tenido esos dos mundos lo suficientemente cerca para yo disfrutarlos, pero también con cierta separación que me ha permitido desarrollar un ejercicio profesional en paralelo con el ejercicio político. Entonces, la política, como digo, es una pasión que viene de mi padre. Mis abuelos eran todos vinculados o militantes o chistas y yo he seguido. Afortunadamente en el PLD se dan las oportunidades. O sea, el hecho de que yo, sin ningún padrino fuerte empujándome detrás, pudiera llegar al primer comité central por votación en 2021, 3 años después, con 35 años, al comité político, es algo que solamente yo creo que en el PLD puede pasar. O sea, no fue que el líder del partido dijo, este sí, este no. O sea, en mi caso, por lo menos yo no lo vi así. Y fue bueno, porque demuestra que uno tiene que ganarse las cosas, que uno tiene que hacer el trabajo necesario para
para escalar y que en el PLD se te permite escalar. Tú oíste ese dato pequeño y sin importancia y sin relevancia. Richard tiene 35 añitos. 35. Entonces, Richard, ¿qué tú eres en el gobierno de Danilo? ¿En qué posición tú estabas? Mira, 2012-2020. Yo empecé en el 2010 como pasante en el Ministerio de Hacienda. 2010 tú Yo tenías estaba 20 años, recién graduado. un bebé. Luego me fijan, analista 1, analista junior creo que se llamaba, ¿A dónde? en la Dirección General de Crédito Público. Esa es la parte que manejaba la deuda pública. Luego analista 2, luego me hacen encargado de división o gerente. Que Escalón fue, por escalón. Sí, ese fue uno. Yo fui el primero de esa camada que pudo subir. Luego me fui a estudiar fuera. Vuelvo, me hacen. Eso fue en el cuando Simón Lizardo era ministro, Imagín Díaz era director general de Crédito Público. Cuando vuelvo, ya Donald Guerrero es el ministro. Él me lleva como asesor financiero de él, asesor económico. Ahí hacemos muchos proyectos. Y al final, en 2028, yo tenía como 28 años. No, en 2028 no, con 28 años. Con 28 años en 2018, Sí. llego a ser director de gabinete. Entonces ahí ya... Un jefe. Y la prueba de fuego realmente vino por la pandemia porque ahí fue como que todas las cosas que tú lees en los libros tuviste que hacerlas en 2 semanas. O sea, Que implementarla. Claro, el programa FASE y para ti eso fue terrible. Nosotros estuvimos ahí que no dormíamos, duramos 14 días ahí sin Tú estuviste dormir. al frente de la creación y de la ejecución. De la ejecución. Y no fue fácil negociar internamente con el mismo gobierno, explicar a la ciudadanía. O sea, fueron procesos bastante complejos, pero Y gracias a Dios. Una experiencia sumamente enriquecedora. Sí, yo digo que yo en esas 2 semanas o 3 semanas que empezó la pandemia, que empezó el cierre por la pandemia, trabajé como si fueran 3 años. Te lo Y el creo. equipo también, o sea, un equipo muy bueno alrededor que hizo un gran trabajo, muchos técnicos de alto nivel, gente que manejaba grandes datos, cientistas de datos, sin todavía haber eso llegado bien aquí. Había un grupo Empírico. de jóvenes, claro, que fue lo que manejaron esa base de datos y nos permitieron a nosotros tomar decisiones. Richard, complementando la pregunta de Charlie sobre cómo manejas el asunto académico y profesional con lo político, ¿qué le dirías a esa juventud y a esa parte de la población y de la sociedad que está en desafección con los partidos políticos a un punto que parecería que hay espacio para que todos los partidos políticos puedan crecer porque hay una antipolítica muy grande? ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes técnicos que pueden aportar a su país que no se acercan a la política habiendo tantos partidos políticos? Yo les diría que lo intenten y les diría también que al intentarlo traten de evitar ese cliché de que los políticos son todos malos, son todos iguales. Eso no es verdad. Hay muchos jóvenes, muchas personas ya maduras, adultos maduros, adultos mayores, que hacen política, que tienen décadas haciendo política, que creen en sus partidos políticos, uno esté de acuerdo o no, pero que son gente buena, gente capacitada, gente muy honesta, gente muy íntegra en el manejo de la cosa pública y en el manejo de los asuntos internos de los partidos. Entonces yo creo que ha habido aquí, como en muchos países de América Latina, una mala concepción a veces de qué es un político. Y yo creo que la política es la política partidaria. Todos somos políticos, pero hay gente que hace política partidaria y gente que no la hace. Yo creo que la política partidaria es el único camino que uno puede ver donde se pueden materializar los sueños de desarrollo social de un país. Es decir, si yo tengo ideas de que hay que hacer ciertas obras públicas porque eso mejora la competitividad del país o mejora la calidad de vida de la gente, pues yo escribiendo un periódico quizá no lo logre. Pero si formo parte de un partido político que en algún momento obtiene el poder, pues yo puedo influir en eso. Y si no llega al poder, soy parte de la oposición, pues también ayudo a que el que esté gobernando lo haga bien, porque uno se convierte en un contrapeso, que muchas veces institucionalmente no hay contrapesos, pero el contrapeso viene a ser, además de la prensa, y la ciudadanía responsable viene a ser un partido político de oposición. Entonces, yo creo que hay mucho espacio, es un momento donde se quieren perfiles buenos, perfiles jóvenes, gente sobre todo buena, preparada, pero también buena, de buen corazón, de nobleza, que crea en la magia de la política para que se integre. Y yo creo que al país le hace falta eso. Richard, hablemos un poco de economía. Ya agotamos al Richard, miembro del comité político. Novedad para este programa. No había venido ya en esa condición. ¿Cómo anda la economía dominicana? Crecimiento, inflación, empleo. Bueno, yo creo que a nivel de crecimiento hay grandes retos en República Dominicana. Este año va a ser un año duro. Yo no se lo achaco únicamente al tema de los aranceles. Ya veníamos en una
en una pendiente cuesta abajo a nivel de crecimiento. Si base no es nada, está haciendo. Está haciendo, o sea, todo el que nos ve, que tiene negocio, que tiene clientes con negocio, que hacen comercio, que producen de manera industrial, saben a lo que me estoy refiriendo. La actividad económica está muy lenta, hay poco circulante, y aquellos sectores como la construcción, industria, zona franca, agropecuaria, están teniendo una situación negativa, o sea, están creciendo muy poco o incluso negativo. Eso tiene varias razones. Primera razón, las tasas de interés están altas. Ahora el Banco Central tiró unos préstamos de encaje. Vamos a ver el efecto de eso en los próximos meses. Segunda razón, el gobierno se ha desaparecido de su rol como ejecutor de obras y de generar crecimiento económico con el gasto público. Simplemente el gobierno salió y parece como que no tiene idea de lo que está haciendo. Hay mucha falta de planificación. Y lo otro, que no es menor, tiene que ver con básicamente todo esto que está pasando con los aranceles, ¿no? De cierta inestabilidad a nivel o incertidumbre que hay a nivel internacional, que se va a reflejar en países como República Dominicana por su cercanía con Estados Unidos. Richard, ese tema puntual del gasto de capital del gobierno, se dice que son los niveles más bajos de gasto de capital de gobierno alguno en toda la historia moderna de República Dominicana, pero vamos a aplatanarle eso a la gente. ¿Qué es lo que eso implica y por qué se está sintiendo tanto la falta de dinero en la calle? Y además, una ñapita, desmenúzame el famoso encaje legal. Supuestamente van para la calle, ¿cuántos millones? 50.000 millones nuevos y en total son 81.000. Y voy a explicar eso en un momento. Desarrollo. Mira, de atrás para adelante. Porque yo estoy casi solicitando un préstamo. Encaje legal. ¿Cómo se va a garantizar también que eso no se quede en manos de unos pocos? Bueno, habrá que esperar, esa pregunta habrá que esperar la resolución de la Junta Monetaria, el instructivo que el Banco Central baja a los bancos para que se explique cómo se va a distribuir. Pero préstamo del encaje legal, los bancos tienen que guardar en el Banco Central una cantidad de dinero todos los días, del dinero que ellos captan de los depositantes. Eso se llama encaje legal. Entonces, cuando el banco dice hay préstamos o fondos con el encaje legal, es que el banco reduce el porcentaje de dinero que los bancos tienen que guardar en el Banco Central todos los días, de los depósitos que captan del público. O sea, si y te pueden prestarlo. Te llegan 20 pesos todos los días, tú tienes que traerme 10 diarios. Pero hay un momento que yo digo que en vez de traerme 10 de esos 20, tráeme 5. Exactamente. Okay. Entonces, esos 5 los bancos pueden prestarlo. Antes no podían. Entonces, por eso llaman préstamos de encaje legal. El banco les indica a los bancos, les ordena que la tasa máxima de interés al cual puede prestarlo es 9%. Y en este caso, es en un plazo de hasta 2 años. Vamos a ver cómo eso se va a operativizar. Todavía tengo ciertas dudas porque no fue completamente claro el comunicado. O sea, viene más información con el instructivo. Pero la idea con esto es que sean préstamos nuevos normalmente. O sea, que si usted necesita algún préstamo, bueno, vaya acercándose a su oficial bancario preferido para ir hablando de esto. Eso es por un lado. Por el lado de tu pregunta de qué es el gasto de capital. El gasto de capital, imagínense que estamos en una casa. Una familia en esa casa gasta pagando la luz, pagando el teléfono, el internet. Si hay empleados en la casa, una doméstica, paga una doméstica. Si compra comida, obviamente, la compra del mes, bueno, eso es gasto corriente. Es el gasto que se realiza siempre, mes tras mes. Ahora bien, hay veces que en los hogares tú tienes que pintar, tienes que comprar muebles nuevos, vas a construir una casa, vas a tirar un segundo piso, vas a arreglar el techo. Eso es gasto de capital, porque ayuda a mejorar el nivel de vida de los habitantes de esa casa. O si tú vas a tirar un segundo piso para alquilarlo en la segunda, bueno, tú estás generando ingreso adicional. Entonces, eso mismo pasa en el gobierno. El gobierno, a diferencia de un hogar, tiene siempre que estar haciendo gasto de capital. Y el gasto de capital del gobierno es el gasto en infraestructura pública, lo que se llama obras públicas. Puentes, carreteras, metro, teleféricos, hospitales, escuelas, estancias infantiles. El gasto de capital en el gobierno tiene una ventaja. Y es que cuando tú vas a hacer una escuela, tú empleas mucha gente, que esperamos sean dominicanos, ¿no? Y también tú compras muchos materiales para construcción a ferreterías, a gente que ve por ahí, los empleados le compran comida. O sea, tú tienes un dinamismo económico en las localidades que es muy importante y te genera eso mucho crecimiento. Por lo tanto, el gasto de capital es un gasto muy productivo cuando el gobierno lo ejecuta de manera eficiente. Y segundo, es un gasto que te genera mucho dinamismo económico en las comunidades. Si tú vas, por ejemplo, a hacer una escuela o una cancha de baloncesto y voleibol,
no sé, en un distrito municipal en el sur, los materiales de ahí tú tienes que comprarlos cerca de ahí porque tú no lo vas a comprar de la capital para llevarlo. Entonces eso beneficia a los comerciantes que están en la localidad. Y la comida de todo el que trabaja ahí la prepara una señora de ahí mismo. Por lo tanto, también ella se beneficia de eso. Entonces tiene esa dualidad, esos dos Esa objetivos. sinergia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ahora mismo el gobierno plantea, como tú dices, un presupuesto donde el gasto de capital, en términos del PIB, en términos del tamaño de la economía, es 2.2%. Eso está en presupuesto 2025. Y esa es la cifra más baja, al menos desde 1990 que nosotros tenemos datos, con cierta homogeneidad. Previamente quizás fue más bajito, no sé. Ahora, eso es complicado en este momento, por dos razones. Primero, el Banco Central ha mantenido altas tasas de interés en la economía. Y eso se debe a que en Estados Unidos las tasas de interés son altas. Si de allá son altas, aquí deben ser altas. Si aquí el Banco Central baja las tasas de interés, mientras que en Estados Unidos son altas, es más rentable tú quedarte comprando dólares, invirtiendo en dólares en Estados Unidos. Por lo tanto, tú vas a ver una depreciación del peso, o sea, el precio del dólar sube. Para evitar eso, la tasa de interés se ha mantenido alta acá. Cuando eso pasa, imagínate que tú tienes un avión de 2 alas. Si un ala está complicada, como es la política monetaria, porque tiene una restricción internacional con el Banco Central de Estados Unidos, la otra ala tiene que compensar eso para generar crecimiento económico. Pero esa otra ala, que es la llamada política fiscal, el gasto del gobierno, no está haciendo nada. Está gastando muy poco, y es más que nada poco gasto de capital, y se está sintiendo en la economía. O sea, vemos mucha lentitud. Los indicadores de ingresos, o sea, de recaudación de ITEVI, de recaudación de impuestos selectivos, que son los que marcan cómo va el comercio, está creciendo prácticamente 0.5, 1%, que eso es prácticamente nada. Entonces yo creo que hay grandes retos, el gobierno luce ausente y no está entendiendo su rol o su papel en este momento como motorizador del crecimiento. Es una pena que producto de la falta de planificación y del dispendio en gastos que no sean gastos de capital, como nóminas, salarios, pensiones, pues estemos viendo lo que estamos viendo en materia gubernamental. Richard, yéndonos a los Estados Unidos, pero con relación a lo que impacta eso en la República Dominicana, 2 preguntas. Una es el conflicto que tiene el presidente Donald Trump con con Jerome Powell de la Reserva Federal respecto de si baja o no baja la tasa de interés. La explicación técnica, si pudiera decirnos a tu juicio, quién tiene la razón y cómo impactaría el tema de los impuestos a la remesa a la República Dominicana. Bien, con el tema de Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal, es decir, que es lo equivalente aquí al gobernador del Banco Central. En Estados Unidos, la Reserva Federal es el Banco Central americano. Jerome Powell ha mantenido la postura de que las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan altas por más tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se mantienen las tasas de interés altas, bueno, sale más caro tomar un préstamo, por lo tanto la gente no toma préstamo y la economía no crece tanto. Esa es más o menos la dinámica. Él prefiere, y también el equipo dentro de la Reserva Federal del Banco Central, que se mantengan altas porque el objetivo de ellos, y lo han establecido de manera muy consistente, es que la inflación baje de ciertos niveles. ¿Qué sucede? Que con el efecto de los aranceles, si tú pones impuestos a algo, la inflación sube. En el caso de los aranceles, es un impuesto a los bienes que los americanos, las empresas y las familias americanas compran en el extranjero. Como es un impuesto a esos bienes que son importados, que se compran en el extranjero, pues tú vas a esperar que suba la inflación. Todavía no se ha ido materializando. Yo creo que ha habido cierto rezago. Me parece que ya a partir de junio sí vamos a ver una inflación más alta en Estados Unidos. Entonces, debido a esa situación que hay con los aranceles, es que Jerome Powell dice que no van a bajar la tasa de interés todavía. Porque si hay aranceles, la inflación sube y ellos lo que están buscando con tasa de interés alta es que la inflación baje. Entonces, hasta que ellos no vean certeza de que la inflación está bajando, pues entonces no van a cambiar lo que se llama postura de política monetaria. Eso yo creo que, desde el punto de vista del Banco Central, es lo correcto, aunque eso genera un problema. En economía no hay nada gratis, no hay almuerzo gratis, se dice. Y es que si tú tienes la tasa de interés alta, la inflación te va a bajar. Aquí lo vimos. Ahora, te va a generar un problema a nivel de crecimiento, porque los negocios toman menos dinero prestado para ampliar sus plantas, para comprar inventarios. Las personas toman menos dinero prestado para comprar una casa, un carro, para consumir o para invertir. Entonces, mientras esas tasas de interés estén muy altas en Estados Unidos, pues va a tener la disyuntiva o la parte mala de que la economía americana va a crecer
menos de lo que podría crecer si las tasas de interés son más bajas. Entonces, esa es la discusión que hay entre Donald Trump y Jerome Powell. Yo creo que Trump ya ha ido cambiando un poco su retórica con esto y parece que él sí ha entendido, ¿no?, que Powell está haciendo su trabajo en ese sentido. Por lo tanto, Powell tiene que demostrar independencia del gobierno, aunque sea el presidente que nombre al presidente de la Reserva Federal o gobernador del Banco Central americano. ¿Los impuestos a la remesa? Sí. Mira, eso es una ley de reforma fiscal que se ha pasado. Ya se aprobó, me parece que fue en el Senado, ahora no recuerdo. Falta una de las dos cámaras americanas por aprobarlo. Quedó en 3.5% el monto remesado, pero hay algunas excepciones. Una es que si quien manda la remesa es una persona que es ciudadana americana, pues no paga el impuesto. O sea, que lo pagarían aquellos que están ilegales, que están en proceso hacia la ciudadanía o que son residentes en Estados Unidos. Si tú como residente o tú como persona que estás ilegal en Estados Unidos decides mandar una remesa, pero lo haces con tu primo, tu hijo, alguien que sea ciudadano, pues esa remesa no paga. Y lo otro, que no es menor, es que las empresas remesadoras, que aquí son muy conocidas, ¿no?, tienen que certificarse en el Departamento del Tesoro, que es como el Ministerio de Hacienda de allá, para confirmar que ellos van a hacer la debida depuración de que quien manda esa remesa es precisamente un ciudadano americano. Y que si no lo es, pues entonces cobrarían el 3.5% de impuestos. Casi nada. República Dominicana va a recibir este año, yo calculo, alrededor de 12.000, un poquito menos de 12.000 millones de dólares. En remesa. En remesa. De eso, el 85% aproximadamente vendría de Estados Unidos. O sea que sería ese monto, unos casi 11.000 millones de dólares, que estarían sujetos al pago del impuesto. Nosotros tenemos una de las poblaciones con mayor proporción de ciudadanos americanos. Aproximadamente hay como 2.5 millones de dominicanos. De eso hay 1.2 millones que son nacidos allá, por lo tanto son ciudadanos por nacimiento. Y del otro 1.3 millones de dominicanos que hay allá, que son personas que viajaron, que se fueron allá, pues aproximadamente 600.000, 700.000 son ciudadanos naturalizados, es decir, que hicieron el proceso y son ciudadanos. Hay otra parte que están en proceso de convertirse en ciudadanos y hay algunos 500, 600.000 que son residentes o están ilegales. Los ilegales son como 55.000, el último dato que vi. Entonces, esa es la población que probablemente tendría que pagar la remesa. Y ahí hay que ver dos cosas. Primero, si un hogar, los padres se fueron, emigraron hacia Estados Unidos, tienen residencia, pero todavía no han completado la ciudadanía, pero sus hijos que nacieron allá son ciudadanos. Si ellos van a mandar remesa para República Dominicana, mi hijo, mándame la remesa en la empresa. Ahí no pagar impuestos. Y lo otro, que creo que no es menor, es que mucha gente viene, aunque sean que tengan residencia, viene para acá y trae remesas, que esas remesas no se contabilizan, obviamente, pero son remesas que vienen y que entran en República Dominicana. Entonces yo creo que vamos a ver un aumento, quizá no tan considerable, de la cantidad de remesas que vienen con los llamados viajeros que salen de Estados Unidos para acá. Mucha gente feliz con ese dato que tú has dado. O sea, vamos a volver a ver a la gente esperando en los aeropuertos. Claro que sí, aplaudiendo flores. Ahí con flores, claro. Richard, hemos visto en los últimos días como miembro de la ARD, miembro del gobierno, están hablando de que están yendo a Estados Unidos a negociar el tema de los aranceles, a tratar de hablar para que nos quiten el 10%, que entiendan que que eso no es equiparable. ¿Hay alguna posibilidad real de que Estados Unidos le preste atención a un país como República Dominicana cuando están aplicando este 10%, digamos, como regla a nivel mundial y solamente entre México y Canadá están haciendo algunas excepciones por lo que significa? ¿Es realmente posible que nosotros con lobismo, con conversaciones, tocando puertas, consigamos que se varíe para nosotros lo que no se ha variado para el mundo? ¿O están gastando pasaje? Mira, yo creo que si no se varía para ningún país de lo que tienen el 10%, es difícil que se varíe para República Dominicana. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer esa diligencia. Porque si no la hacemos, y otros países, sobre todo en Centroamérica, pensemos en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, si esos países hacen ese lobismo y logran cambiar esto, que le bajen del 10% que tienen a cualquier número menos, automáticamente nosotros perdemos competitividad versus ellos. Sí, porque el lobismo funciona en Estados Unidos. Claro. A nosotros nos metieron en el CAFTA de colita, fue. Funcionó. Por eso entonces,
/Kafta, que no Entonces, estábamos. nosotros necesitamos seguir haciendo eso, aunque no dé el resultado que querramos. Lo que no podemos permitir, lo que no debemos permitir es que otros países de Centroamérica hagan lo mismo, nosotros no, y ellos sí se benefician, porque ahí perdemos competitividad. República Dominicana, si está todos los países del mundo iguales, no tendrá problemas. El problema realmente viene porque México, que es un país con una capacidad industrial mucho más grande que República Dominicana y una mano de obra mucho más productiva, tiene 0% de aranceles. Entonces, empresas que producen aquí, sobre todo zona franca, podrían ver México como un destino más barato para producir y vender en Estados Unidos. Pero esas son decisiones que toman 6 meses, 12 meses, no son decisiones. Y la mano de que obra se toman calificada de es más manera- barata aquí que en México. O sea que por ahí Bueno, quizás podemos llevar la conversación. Es posible, es posible. Ahora bien, esa mano de obra no es tan abundante en República Dominicana. Yo creo que aquí la reforma impostergable dominicana es una reforma educativa profunda. Yo escribí de eso hace unos días en un artículo periodístico en Listín y creo que necesitamos hacer esa reforma rápido. Países como Vietnam, la guerra fue en los 70, la guerra de Vietnam, estaban destruidos. Hoy son uno de los mayores exportadores de textiles y de aparatos electrónicos del mundo. Pero eso ha sido por una reforma educativa que ellos hicieron en los 90. Que le ha tomado quizá 20 años. Nosotros podemos empezar ahora, que nos tome 20 años para adelante. Bueno, vámonos a una pausa comercial para continuar con Richard Medina y ver cómo anda el presupuesto del 2025, el nacional. ¿Prioriza la inversión o el gasto corriente? Dejamos esa pregunta en el aire. En tendencia, seguimos conversando con Richard Medina, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, economista y director de la carrera de Economía de la Universidad INTEC. Richard, te dejamos una pregunta antes de iniciar. ¿Qué piensas sobre el presupuesto nacional de 2025? Mira, yo creo que es un presupuesto cojo, yo lo llamo un presupuesto cojo porque venía o tenía dentro de su marco fiscal lo que era la reforma fiscal del año pasado. Al no haber reforma, pues el presupuesto se quedó cojeando. Y digo esto porque el gobierno tiene un déficit fiscal muy alto. Déficit fiscal es usted restar los gastos con los ingresos. Si los gastos son mayores que los ingresos, usted tiene déficit. En este caso, el déficit fiscal equivale a 3.1% del PIB. O sea, el tamaño de la economía dominicana, 3.1%, es el déficit fiscal de este año, 2025, el que está presupuestado. Yo personalmente creo que va a ser un poco más alto, porque hay prioridades de gasto, sobre todo de nómina, que se quedan cortas cuando uno ve las apropiaciones de gasto del gobierno. Entonces creo que al final van a tener que modificar el presupuesto en julio, agosto, y poner un gasto más alto. Sucede que además de que no se pudo hacer la reforma fiscal el año pasado, una mala reforma, por cierto, un mal proyecto de ley, mal hecho, mal negociado, mal escrito, con errores conceptuales bastante profundos a nivel de gasto de política tributaria. Pero además de que eso no se pudo, en este año los ingresos van a ser menores. Entre otras cosas porque la economía está creciendo mucho menos de lo que se pensaba que iba a crecer. Y segundo, porque en años anteriores se han dado adelantos, es decir, empresas adelantan impuestos de años futuros y lo pagan en el año 1. Como Aerodón, por ejemplo. Como Aerodón, pero también la banca lo hizo y varias otras empresas, la Barrick lo hizo. Entonces ya en estos años hay que ir descontando los pagos que se hicieron adelantados en el pasado. O sea que la base impositiva va a ser menor. Entonces por eso yo creo que el déficit va a ser más alto en 2025 de lo que se tiene presupuestado. Yo creo que es un presupuesto de gasto orientado básicamente a gasto corriente. Es una pena, lo digo a sinceridad, que no se vea el presupuesto como una herramienta de desarrollo. Yo creo que este gobierno ha perdido esa facultad de ver el presupuesto como una herramienta de desarrollo. Recordemos que antes habían visitas sorpresa. Con esa visita sorpresa se crearon miles de empleos en zonas rurales. Se sacó mucha gente de la pobreza. Todo eso ha desaparecido ahora. Y lo que vemos es que no solamente no es un elemento de desarrollo, sino también que no permite que se concluyan las grandes obras públicas que está haciendo el gobierno. El metro de los Alcarrizos es un metro pequeño. Ya está durando más tiempo que el metro de la Máximo Gómez, que era un metro 3 veces más largo y que se hizo sin ninguna planificación previa. El de los Alcarrizos tenía planificación previa, pero la dejó el gobierno pasado. Era parte de un proyecto. No se ha terminado ninguna de las obras vinculadas con el dinero de Aerodón. No se ha terminado ninguna de las obras de transporte, ni el monorriel de Santiago, ni ninguna de esas obras que se están haciendo en Santiago. No se ha terminado ninguna de las obras vinculadas con
la Isabel Aguiar, eso está empezando ahora. Entonces tú no ves qué está haciendo el gobierno en materia de obras públicas. Una que se habló mucho y nunca se terminó es la autopista del Ámbar. La otra, que es privada, pero que está lenta, son las plantas a gas de Montecristi y de Manzanillo. O sea, hay una serie de obras de infraestructura vitales para el desarrollo dominicano que lamentablemente, no terminan. Como que nos vamos a pasar varios años anunciando fechas y fechas y fechas y nunca se terminan. Entonces, eso es un gasto altamente improductivo porque hasta que esas obras no inician a funcionar, es como si no has hecho nada. Entonces el gobierno tiene serios retos a nivel de financiamiento de obras, bajo gasto de inversión, pero sobre todo pocas competencias para poder gestionar adecuadamente los proyectos que permiten construir esas obras públicas. Richard, ¿qué esperas que someta el gobierno en el complementario para ir terminando? Ahí viene, siempre hay un complementario, siempre vienen parches, digamos, ponme aquí, quítame de aquí. ¿Qué esperas en base al nivel de ejecución que vas viendo? Mira, yo creo que el gobierno va a aumentar un poco el gasto de capital, para no decir que fue el más bajo de la historia. No van a poder ejecutar eso y lo que van a hacer es generar unas transferencias de capital a fideicomisos, a otros órganos de gobierno. Va a aparecer como gasto de capital, entre comillas, pero realmente no va a ejecutarse nada. O sea, va a ser dinero que pasa de una cuenta del gobierno central a una cuenta en instituciones de otros ámbitos gubernamentales, que como se llama el punto de vista presupuestario. Entonces, es más un efecto contable que un efecto real. Creo también que hay que ampliar el déficit, por más que se recorte bienes y servicios, todas esas partidas, hay que ampliar el déficit, sobre todo porque los ingresos van a ser menores. Ya expliqué que hay una desaceleración económica muy fuerte en República Dominicana. ¿Qué implica eso de ampliar el déficit? Que vamos a endeudarnos más. Endeudarnos. Hay que endeudarse más. Si tu déficit es más grande, tú tienes que buscar más deuda. Y obviamente esa deuda más grande te genera mayores pagos de intereses. República Dominicana tiene un problema serio con eso. Somos de los 15 países del mundo donde el pago de la factura de intereses de la deuda pública, como proporción de los ingresos, es más alto. O sea, de cada 100 pesos que estamos recaudando de impuestos, 24 o 25 van a ser para pago de intereses de la deuda. Eso es muy alto. Este año los intereses de la deuda están presupuestados en 297 mil millones de pesos, que equivalen a 3.7% del PIB. Para referencia, el gasto público más grande, individual más grande que tenemos, es el 4% para educación, 4% del PIB, 4% del PIB. Y ya estamos casi igual en pago de pagando intereses que lo que se gasta en educación. O sea, el pago de intereses es un gasto alto. Es un cuarto de... Claro, casi una cuarta parte. Y es un gasto altamente improductivo. O sea que ya estamos en unos niveles que hay que comenzar a ocuparse de ellos, al menos en el mediano plazo. Richard Medina estuvo con nosotros, brillante como siempre. Richard, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? En X, lo que antes era Twitter, @RicharMedinaG. En X, @RicharMedinaG. Denle seguimiento a Richard Medina, el miembro más nuevo del comité político del PLD, pero también un economista de muchísimas luces y un hombre que le falta o que tiene mucho que aportar a la sociedad dominicana. Gracias por continuar con nosotros. No se muevan de ahí, que ya regresamos.